Buenos días. Hoy vamos a seguir, hoy vamos a seguir hablando sobre la importancia de los derechos humanos, ¿sí? Eh, y sobre todo para poder seguir la lógica de lo que venimos planteando en el trabajo práctico de los días de la semana lunes. Eh, Vamos a analizar un poquito cuestiones generales, digamos, ¿no? Eh, Principalmente ligado a cómo surgen los derechos humanos, digamos, ¿no? Eh, si bien nosotros conocemos particularmente lo transcurrido durante estos casi 50 años, que se conocen sus características generales, vamos a tratar de entender como tres procesos que son clave, lo que se conoce como derechos de primera generación, de segunda generación y tercera generación, digamos, ¿no? Después vamos a ver un poco de historia, cuál es la antesala de estos procesos. Pero en principio lo que tenemos que decir que los derechos de la primera generación se dan fundamentalmente a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, cuando se produce la Primera Guerra Mundial, se necesitaba tratados internacionales que evitaran los conflictos internacionales, ¿no? Ahí comienza, fundamentalmente estamos hablando de 1916-1917, la necesidad de generar ciertas herramientas para que las naciones en general construidas en ese periodo histórico empezaran a brindar herramientas para que haya paz y que fundamente el comercio entre las naciones. Pero esto no prosperó, lamentablemente, hasta 1948, cuando se crean la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, ¿no? Y ahí vamos a ver después ciertos principios que son clave, pero con la creación de los organismos internacionales es que empiezan a aparecer la necesidad de la conformación de los derechos internacionales, ¿no? Se amplían los derechos en este periodo, fundamentalmente apuntando a la necesidad de votar, participar políticamente, digamos, ¿no? Prácticamente esto perduró hasta el siglo XX y ya a partir del siglo XXI comienzan, digamos, a conocerse y a implementarse lo que se conocen derechos de tercera generación, ¿no? Y ahí se remarca como factor importante los tratados internacionales, digamos, ¿no? Si bien eh, hasta la década de los 70 y 80 los estados parte podían o no participar en el respeto por los derechos e implementarlos en sus países de origen. Recién a partir de las décadas de los 80 empiezan a afirmarse la obligación de los estados de participar en todos estos tratados internacionales. Pero vamos un poquito más para poder entender de dónde vienen, porque uno generalmente los conoce a partir de los últimos 50 años, como dije recién, ¿no? Recién en los procesos históricos, ¿no? Donde la conformación de las monarquías se sostenían fundamentalmente en casi toda Europa, los tres elementos claves dentro de la monarquía estaba principalmente la iglesia, la nobleza y el Estado, digamos, ¿no? Esta imagen me pareció como muy representativa porque, bueno, marca un poco el preludio de quiénes nombraban al rey, digamos, ¿no? No olvidemos que uno por ahí piensa, y que aún hoy se mantiene, que la iglesia siempre ha estado ligada al Estado, pero originariamente, desde el siglo XII hasta el siglo XIX, prácticamente la supremacía de los estados estaba legitimada por el poder divino, que en ese caso era el Papa, quien nombraba al rey, digamos, ¿no? Esos procesos históricos han generado muchas desigualdades sociales. Ustedes saben más o menos que prácticamente toda Europa la monarquía ha hecho uso y abuso de su poder, digamos, ¿no?
pero también es cierto que ha habido distintas revueltas sociales donde reclamaban al rey que más allá de la protección también no le sacara todos sus impuestos, digamos, ¿no? El campesinado prácticamente no tenía acceso, pero con los procesos industriales incipientes de ese periodo, digamos, empieza a aparecer como una nueva clase social, si podemos definirlo así, que es la nobleza, digamos, ¿no? Que eran los dueños de las tierras, pero que en definitiva, digamos, empiezan a ver la posibilidad de negociar con el Estado, digamos, el rey, la necesidad de hacer valer sus derechos, ¿no? Pero hay que entender que todos estos procesos de luchas, digamos, fueron marcando la necesidad de generar nuevas necesidades para otros sectores emergentes, ¿no? Como eran fundamentalmente la burguesía en lucha del poder, ¿no? Eh, Hay como tres caracterizaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar. Es la posibilización, la generalización y la internalización, ¿no? Posibilización es decir que todos puedan acceder a esos derechos que se reclaman, digamos, ¿no? Y que se hagan extensibles a todos los varones, digamos, porque hasta ese momento el peso mayor lo tenían los varones y las mujeres, y los niños eran dejados en un segundo o tercer plano, ¿no? Y la internalización es hacerlo valer, digamos, para que estos derechos pudieran principalmente hacerse eco la mayoría de sus poblaciones, ¿no? En principio también hay que decir que los movimientos de las luchas de las mujeres, que ha sido en los países árabes, por ejemplo, uno de los primeros países que han marcado la necesidad de igualdad de derechos en el siglo pasado, digamos, ¿no? El deseo de participar y el derecho a poder actuar con libertad y sentirse parte de una sociedad que hasta ese momento las mantenía excluidas, ¿no? Es así que los estados, en la presión de los estados, empieza a haber una idea de construcción de ciudadanía, ¿sí? Donde el Estado debía bregar por garantizar el acceso a tener, a educarse, pero fundamentalmente a pensar y actuar con libertad, ¿sí? El proceso de positivización generó posteriormente lo que se conoce como derecho de segunda generación, ¿no? Que se da fundamentalmente en el siglo XIX y siglo XXI, ¿no? ¿Qué intenta hacer? Y fundamentalmente garantizar a todos los seres humanos la igualdad de condiciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan tener una vida digna, digamos, ¿no? Recordemos que los derechos de la segunda generación se dan posterior a la guerra. Entonces, empieza a haber mayor peso a la importancia de la economía para generar mayores riquezas y, sobre todo, mayores recursos, ¿no? También se reconoce la importancia de los factores sociales que, en cierta forma, reclaman igualdad de condiciones. Y la cultura como un elemento también importante, porque no olvidemos que fundamentalmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, los pueblos, digamos, las naciones más oprimidas, se juzgaban a los que se consideraban inferiores. De hecho, fundamentalmente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial del fascismo contra los judíos fue una persecución ideológica muy importante, y no solamente persecución ideológica contra los judíos, sino contra los homosexuales, contra los comunistas, digamos, ¿no? Y todo eso se ve reflejado en la necesidad de reconocer ciertos derechos para todos, ¿no? Y ya más entrando en el siglo XX y XXI, empiezan a reconocerse el derecho a la solidaridad, ¿no? Y se habla de derechos colectivos porque no solamente se piensa en el sujeto como sujeto de derechos, sino fundamentalmente como un derecho social, como es el acceso a la tierra, el acceso al agua, digamos,
¿sí? Que en cierta forma, y el derecho fundamental de reconocer los autogobiernos de cada nación, digamos, ¿no? Y donde los organismos internacionales no deben tener injerencia sobre la organización y autogobierno de los estados, ¿no? Sí, lo que debía posibilitar los derechos internacionales es que se garanticen los principios básicos de libertad, digamos, fraternidad, y igualdad, digamos, ¿no? Recordemos también como proceso, y ubicándolo en un contexto histórico, digamos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, el exceso y el masacre que se producía en las fronteras, digamos, ¿no? Ahí podemos ver algunas imágenes muy representativas de la Primera Guerra Mundial, donde la lucha era de cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Y esto, en cierta forma, generaba cantidad de muertes y heridos, y también otro hecho importante también como proceso histórico y clave fue la Revolución Rusa, digamos, ¿no? Que en cierta forma también cambió un hito en la historia mundial porque empezó a haber la posibilidad de un cambio radical del sistema social y económico, digamos, ¿no? Ambos hechos como histórico, los que han perdido la vida han sido generalmente ciudadanos, ¿no? Y eso también remarca la importancia de empezar a generar y preocuparse por generar un cierto estado de felicidad y de integración, ¿no? Eh, Lamentablemente, los organismos, hasta en ese momento internacionales, hicieron todo lo posible para generar un espacio que garantice la no violencia, digamos, ¿no? Y se crea la antesala de lo que es el Pacto de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Que era un conjunto de naciones que las constituían y que el, digamos, la premisa principal se basaba en que evitar la guerra, ¿sí? Y ayudar en todo lo posible para lograr la paz entre las naciones, ¿no? Remarcando ya, estamos hablando 1918, digamos, ¿no? La importancia de reconocer las minorías culturales, que eran un poco los grupos en los cuales se atacaba, ¿no? Y no solamente en su cultura, sino en sus formas lingüísticas y religiosas, ¿no? Empiezan a aparecer los primeros esbozos de la Declaración de los Derechos del Niño, y se empieza como organismo internacional la Organización Internacional del Trabajo a funcionar, digamos, ¿no? Por supuesto que más allá de las buenas intenciones y la participación activa de las naciones emergentes, lamentablemente la guerra prosiguió y siguió habiendo fundamentalmente muertes y destrucción. Por eso se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945, ¿no? Y que en el 1948 se crea la Asamblea General de los Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, ya más adelante, si bien habían convenios internacionales de respeto por los derechos humanos, los países no tenían hasta ese momento la obligación de crear y hacer cumplir esos derechos. Recién, bueno, y podemos hablar particularmente de algunas convenciones que son claves, ¿sí? Como la Convención Europea de Roma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Y todas tienen en común que reconocen a los sujetos como derechos internacionales. ¿Qué quiere decir? Que un ciudadano es sujeto de derecho más allá de su nacionalidad en cualquier país que se encuentre, ¿no? Hay una importancia de remarcar justamente a los grupos más vulnerables. ¿Y por qué se ponen como grupos más vulnerables a las mujeres? Fundamentalmente porque las mujeres sufrían distintos tipos de discriminación, ¿sí? Y hasta la década de los 80 eran consideradas como una parte más de cosas para los seres, para los varones, digamos, ¿no? Entonces, ahí empieza a remarcarse. Y después, en 1989, se crea la Convención de los Derechos del Niño, que también cambia totalmente el paradigma del paradigma protector
digamos, pasa a un paradigma de sujeto de derecho con todos los reconocimientos claves que posibilitan a los niños a ser escuchados, a ser respetados y a ser considerados ciudadanos, digamos, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos tiene cuatro principios universales, ¿sí? Quiere decir que para todos, son para todos los sujetos y no admite discriminación alguna. Inalienable, que no pueden ser negociados, ni se le puede sacar a una persona porque quiera, digamos, ganar otro derecho. Indivisible, no se los pueden dividir considerando que son más o menos importantes, y son obligatorios e inviolables, digamos. No pueden dañar los principios y los valores de una persona, digamos, ¿no? Eh, Acá tenemos unas seguidillas de leyes importantes que se han dado. Si bien ya con el gobierno peronista empezaron a construirse, fundamentalmente con la reforma de la Constitución del año 49, empezaron a considerarse ciertos derechos que fueron claves, como el derecho a trabajar, el derecho a la actividad recreativa, el derecho a la salud, digamos, ¿no? Fundamentalmente con el artículo 14b. Y ya después, casi 40 años más tarde, digamos, se empiezan a crear leyes de protecciones integrales, como la 26.061, el derecho a la igualdad de las minorías. De hecho, en Argentina habían ocurrido casos donde personas que se juntaban de parejas homosexuales, cuando fallecía alguno, sus familiares les sacaban todos sus bienes y no le daban derecho a las personas que había convivido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces el matrimonio civil igualó en derecho para todas las parejas. Y después la ley de identidad de género, que también fue clave, porque hasta ese momento se consideraba que las eh, orientaciones sexuales más tradicionales estaba la heteronomía, fundamentalmente el papel de relaciones heterosexuales, y no se consideraban a las que tenían otro tipo de identidades, e inclusive a los que tenían otro tipo de identidades se lo hablaban como enfermedades mentales, ¿sí? Que debían ser evaluados si querían hacer cambio de sexo. Hoy por hoy la ley garantiza que alguien que quiera hacerse una intervención por identificarse con un género determinado puede hacerlo, ¿no? La ley de protección integral de las mujeres, ¿no? Todo este reclamo de las luchas, de los movimientos feministas, que fueron ganando peso para poder lograr igualdad de derechos, ¿no? La ley 26.160, reconociendo a las comunidades originarias, digamos, ¿no? Comunidades indígenas, porque el derecho a la tierra, el derecho a tener su propiedad, por ser los primeros pueblos originarios de las tierras, ¿no? Y la ley 26.827 también, una ley que intenta justamente evitar el exceso, fundamentalmente, de las fuerzas policiales sobre los ciudadanos, digamos, ¿no? Y así una serie de seguidillas de leyes que marcan qué tan importante ha sido el paradigma de los derechos humanos, fundamentalmente en estas últimas 2 décadas, digamos, ¿no? Y esto también producto de haber sufrido y padecido toda una serie de maltrato policial y fundamentalmente de la fuerza de seguridad que marcó lamentablemente durante la dictadura de 1976, la desaparición, tortura y sustracción de niños, ¿no? que conformó una parte de la historia negra de nuestro país, digamos, ¿no? La intervención de las dictaduras en América Latina, prácticamente ha sido casi en toda América Latina, justamente se entabló para poder entablar un nuevo modelo económico conocido como neoliberalismo, digamos, ¿no? El advenimiento de la democracia en 1983, con voto por gran parte de la mayoría y participación activa de los ciudadanos, quien ganó dominó Raúl Alfonsín, y que significó un cambio radical y que en cierta forma fueron consolidando la democracia, ¿no? Y bueno, y también por supuesto reconociendo la importancia que se produjo a partir de
la memoria, verdad y justicia, que fue uno de los lemas fundamentales del gobierno kirchnerismo, digamos, que trató justamente de restaurar el poder como sistema democrático, remarcando el papel presidencial que ha tenido nuestro país en lucha y reivindicando los derechos humanos, digamos, ¿no? Y desde ese lugar se fueron creando distintas leyes como las que hemos nombrado, que en cierta forma focalizan sobre los sectores más vulnerables. Bien, en líneas generales es esta la propuesta que quiero compartir. Yo simplemente me parece que es importante que entendamos en qué contexto surgen y por qué surgen, y a partir de eso poder entender cómo llegamos hoy a implementar en nuestro país los derechos humanos y por qué estas leyes reivindican a los sectores menos favorecidos.